COVID, la Argentina y el Mercosur, tantas cosas que pasaron mientras estábamos encerrados. Si te perdiste un poco la telenovela, no te preocupes, vamos a recapitular un poco los acontecimientos. El viernes 24 de abril nos enteramos vía Paraguay que la Argentina se levantaba de la mesa de negociación de los tratados bilaterales que se estaban negociando conjuntamente con los restantes países del bloque. La Argentina sacó su propio comunicado ese mismo día diciendo: es así, lo nuestro no va más, después te escribo para buscar mis cosas, etc. Pero como toda buena telenovela no termina ahí, la Argentina sacó otro comunicado diciendo: capaz que no era para tanto, mejor sigamos charlando. ¿Cómo entender esta discusión que es quizás una de las más trascendentes en materia de integración regional en este momento para Latinoamérica? Eso es lo que vamos a hablar en el programa de hoy, para lo cual trajimos una persona que es doctora en Relaciones Internacionales, profesora de la Universidad Nacional de Rosario e investigadora del CONICET. Hoy nos acompaña Julieta Selikovic. Julieta, ¿cómo estás? Gracias por charlar con nosotros. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Julieta, ¿querés explicarnos un poco de qué se trata esta discusión? Y seguramente viene de antes, ¿no? Lo que estamos analizando tiene que ver con la agenda externa del Mercosur, es decir, la proyección del Mercosur hacia otros territorios para la inserción en nuevos mercados. Cuando se constituyó el Mercosur en el año 91, uno de los elementos que los países firmantes incluyeron dentro del Tratado de Asunción tenía que ver con la voluntad de los países de llevar adelante algunas acciones coordinadas en sus relaciones comerciales externas. El protocolo de Euro-Preto va a avanzar un nivel más de integración. El protocolo de Euro-Preto lo que hace es crear una unión aduanera. En el protocolo de Euro-Preto te dan la herramienta principal que distingue un territorio aduanero, que es tener un arancel común entre los países que lo conforman. El arancel es un impuesto que se cobra las mercaderías que ingresan o en algunos casos egresan de sus territorios. Este arancel externo común lo que hace es que si vos querés negociar con otro país, no podés eliminar tus aranceles con, por ejemplo, Francia, sin acordar que esa eliminación de aranceles va a ser común con el resto de los países con los que tenés una unión aduanera, con algunos pormenores. ¿Por qué? Porque la realidad nunca es tal cual supone la teoría. La unión aduanera del Mercosur es una unión aduanera imperfecta. Esto es, el territorio aduanero único nunca se terminó de consolidar. Aún hoy se están negociando y agregando elementos al proceso del Mercosur. Entonces, este es el marco en el cual se desarrolla la agenda externa, la vinculación de los países de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay con el resto del mundo. Perfecto. Y en este marco, ¿cómo se explica esta decisión de la Argentina de primero salir de la mesa, después volver a la mesa de negociaciones? Bien. Negociar de manera conjunta es complicado. Sí. Negociar de manera conjunta significa que tus sectores ofensivos y tus sectores defensivos se tienen que poner de acuerdo con los sectores ofensivos y defensivos del resto de los países del bloque y se tienen que poner de acuerdo en aceptar las ofertas y contraofertas de las otras partes. Y más difícil aún cuando los acuerdos empiezan a entrar cuestiones como medidas fitosanitarias o propiedad intelectual. Además, en los acuerdos de libre comercio hay una cuestión de poder. Todo acuerdo de libre comercio supone ganadores y perdedores. En ese proceso de esta historia del Mercosur, muchas veces, tanto Uruguay como Brasil hicieron presión para dar marcha atrás a la Unión Aduanera, para decir, la verdad no me siento cómodo negociando con mis socios del bloque regional, preferiría negociar yo solo porque creo que ustedes son una carga en mi proyecto de inserción internacional. Lo novedoso es que por primera vez, en abril de 2020, Argentina parece sugerir lo mismo cuando intenta levantarse de la mesa. Pero, al revés que en los otros casos, cuando era yo quiero negociar bilateralmente, porque el acuerdo no avanza, acá Argentina parece sugerirlo en no quiero negociar más. Una situación bastante extraña y que después fue corregido por la diplomacia. ¿Qué es lo que está detrás de esto? ¿Cuál es la visión acerca del rol del proceso de integración? ¿Cuál es la visión acerca de la inserción externa de los países de la región? Y en última instancia, ¿cuál es el modelo de desarrollo que los países de la región quieren tener? ¿Cómo interpretan la Argentina y el Brasil esta discusión, que calculo que son los dos más pujantes de este bloque, ¿no? En este tema. Bien. Del lado brasilero, hoy hay una nueva visión acerca del rol del proceso de integración y la inserción externa. Cuando se constituye el Mercosur, de hecho Brasil tenía aranceles más altos que el resto y el arancel externo se hizo
por necesidad de esa industria de Brasil. Ese arancel externo hoy para Brasil es demasiado alto. La industria brasilera ha perdido peso dentro de los procesos de toma de decisión política en Brasil y ha perdido peso en la economía, desplazado por el sector del agrobusiness, para quien ese arancel no es un elemento necesario, pero sí es una carta para mejorar su acceso a otros mercados. Brasil busca hoy adoptar un modelo más vinculado a los intereses del sector agrobusiness, a la exportación de productos primarios. Brasil pasa a entender que el Mercosur es un peso porque sus intereses pasan a ser cada vez más divergentes. Ok. ¿Y la Argentina, en cambio? Del lado de la Argentina, el modelo de desarrollo y la estrategia de inserción están siempre en un empate de sectores. La política comercial es una de las políticas más disputadas entre sectores y donde ha habido un movimiento pendular que pasa de buscar la apertura siempre de manera acelerada y horizontal, esto con pocos sectores estratégicos, a polos opuestos de sustitución de importaciones, cuando en realidad la Argentina necesita un modelo mixto, necesita elementos más próximos, una política comercial estratégica que ni a una apertura completa ni a la sustitución de importaciones. Ok. ¿Y quién tiene razón en esta disputa, digamos, de cerrarse o abrirse? No hay una razón. Son coaliciones de poder, no se trata de razón, sino que se trata de poder y de proyectos. Claro, me refiero como en términos... caso, si los proyectos tienen sustento de poder o no. Sí, o de política pública, ¿no? ¿Qué parecería ser más razonable? Porque de repente estábamos yendo para un lado y ahora vamos para otro lado y la gente dice, bueno, ¿y entonces qué sería lo aconsejable también, ¿no? En medio de esta discusión. Aquí tenemos que separar dos elementos. Uno, en términos generales o lineales, de interpretación de la apertura del Mercosur o la negociación del Mercosur con otros territorios hasta diciembre de 2019, y otra es qué significa esa negociación en el contexto de la pandemia. Los acuerdos de libre comercio no son ni buenos ni malos, generan efectos distributivos. En ese marco, los acuerdos como Mercosur-Unión Europea, Mercosur-Corea, aparentan tener, y digo aparentan porque un elemento es que no se han hecho estudios de impacto públicos, aparentan tener efectos muy negativos para el entramado industrial del Mercosur. Entonces, los acuerdos son ambiguos, generan ecuaciones distintas. Corea, que es el que hoy está generando más rispideces, amenaza mucho a la industria, pero parecería ser un mercado muy atractivo para el sector agrícola siempre y cuando se puedan bajar las barreras sanitarias y fitosanitarias que tiene Corea, que son muy complejas y que tienen un lobby muy fuerte por detrás. Ahora, ¿qué pasa en el marco de pandemia? Lo cierto es que la pandemia genera un nivel tan alto de incertidumbre, con lo cual uno sabe cuánto margen de maniobra puede llegar a tener. Pueden decir, bueno, ok, en realidad el acuerdo de comercio no se va a terminar de negociar ahora ni se va a aplicar ahora. Pero lo cierto es también que cómo se supere esta crisis va a depender de la capacidad que los estados tengan de subsidiar y acompañar sus industrias más afectadas, de darles créditos fiscales, y en ello Corea es muy superior su capacidad a la de cualquiera de los países del Mercosur. Bien. Entonces, decís, bueno, quizás las condiciones de mercado cuando pase la pandemia sean otras, pero además puede ser que la pandemia incorpore nuevos requisitos en la política comercial. Por ejemplo, la incorporación de nuevas barreras fitosanitarias, que negociando el capítulo fitosanitario ahora, Argentina perdería la posibilidad de negociarlo con mejor poder en 2 años, cuando la pandemia haya visto superada y haya nuevas prácticas de política comercial. O sea, la Argentina está tratando de ganar tiempo, de lo que interpreto de lo que vos me decís. Creo que sí. ¿Vos crees Argentina que sí? busca ganar tiempo para negociar en mejor condiciones. La Argentina plantea continuar negociando, pero mantener otros tiempos, acompañar las negociaciones con estudios de impacto, con diálogo con los sectores privados, que en última instancia son los que ponen o no ponen su mercadería en un contenedor. Calculo que si llegaste hasta acá te gustaría seguir viendo, así que me gustaría invitarte a que te suscribas a mi podcast, que se llama Nada está de más, y lo encontrás en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Evox o donde sea que escuches tus podcasts. Antes también estaba en YouTube, de hecho hay algunos episodios subidos, pero nos dimos cuenta que la audiencia de podcast no es muy fana de YouTube, así que separamos los formatos en 2.
También puedes seguirnos en Instagram, @nedpodcast, para enterarte de todo lo que estamos preparando. Próximamente se viene un ciclo de entrevistas, de conversaciones sin límites, y no nos referimos al tiempo. Vamos a convocar a algunas de las mentes más poderosas de la Argentina y probablemente de Latinoamérica para pensar el mundo que se viene, así que queremos encontrarte por ahí y nos vemos en la próxima edición.